es muy Back in Black, ¿no? Back in Black. Y este es muy loco, ¿eh? Este tema es como que se presta muy poco a lo que ha hecho hasta ahora Jacob. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo reacción análisis. Jacob Collier. A estas alturas, el 99% periódico de todos los músicos que sois usuarios habituales de este canal, que sois espectadores de este canal, sabéis perfectamente quién es Jacob Collier y nunca lo hemos traído a este canal. Hemos hablado de él, creo que igual ha salido en algún resumen de los de NPR Music Tiny Desk, puede que sí. He tenido un montón de peticiones de hacer un análisis de Jacob Collier y a todas respondo de la misma manera. Es que necesito mucho tiempo para preparármelo. Llegará, simplemente dadme tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, ¿vale? Ha sacado una canción nueva que se llama Well. Y con todo lo que tiene detrás Jacob Collier, pues creo que es interesante que hoy veamos, reaccionemos e intentemos hablar de todas las cosas que podamos de este tema. Para aquellos pocos que no conozcáis a Jacob Collier, bueno, pocos o quizá no tan pocos, porque a pesar de que se ha hecho bastante más grande últimamente para el gran público, siempre ha sido un artista con música reservada a músicos, por su complejidad armónica, por su complejidad melódica, en realidad porque Jacob Collier es un genio absoluto, es un genio de la música. Son muchos los que lo han nombrado como el Mozart de esta generación, ¿verdad? Un hombre evidentemente con oído absoluto, pero va mucho más allá de todo esto, un hombre con una capacidad de explicar también la música que creo que es súper especial y que pocos hay que puedan simplificar tanto conceptos tan complejos como la microafinación, la armonía negativa, etcétera, etcétera. En este canal nunca hemos hecho un análisis, entre otras cosas, primero de todo por ser muy complejo, por requerir por mi parte de estudio para hacer un análisis de su música y también porque al fin y al cabo no es un artista tan mayoritario como podrían ser muchos de los que hablamos en este canal. Dicho todo esto, creo que es súper interesante que veamos esta canción hoy, que se llama Well. No la he podido escuchar antes, pero sí he visto algún reel, algún TikTok y creo que puede ser bastante diferente a todo lo que ha hecho, porque lo he visto aparecer con una guitarra eléctrica concretamente, cosa que hasta el día de hoy no hemos visto mucho de Jacob Collier. No me voy a enrollar mucho más, si no sabes quién es Jacob Collier te recomiendo fervientemente que lo busques y te va a volar bastante el tarro, probablemente. Y nada, dale al like, campanita y suscríbete a este canal porque se vienen muchas novedades que espero que te gusten muchísimo y ya está. Vamos a escuchar este tema Well y vamos a tratar de discernir y de sacar todas las cosas que podamos. Vamos al lío. Vale, esto de entrada ya es muy Jacob, ¿verdad? Este tipo de voces que hemos escuchado después, él se ha hecho muy famoso por armonizar temas pop y temas de la cultura popular en general con armonías súper complejas y aquí ya tenemos uno de sus característicos compendios vocales, pero hemos visto que antes hay como una guitarra con distorsión. Esto sí que es raro, ¿veis? ¿Qué es esto? ¿AC/DC o Jacob Collier? Bastante loco, ¿eh? Vemos que el primer grado es un Mi. Eso lo tenemos claro. Luego creo que va a un Fa 7. Fa sostenido 7, por supuesto. Y luego va a un La, que sería el cuarto grado de este Mi, para volver otra vez al Mi. Creo que el Fa sostenido tiene alguna fantasía, ¿eh? Vamos a escucharlo otra vez y lo miramos, pero diría que sí. Sí. O sea, tenemos un Mi, vamos a un Fa, añadiendo la 11, es decir, sería un Fa sostenido at 11 para el La y para volver al Mi. Pero esta sonoridad lidia, ¿veis? Tenemos tercera, cuarta, que se la llama 11 también, y aquí la séptima. Sí, resulta curioso, ¿eh? Bueno, no me sorprende de Jacob, es lo mínimo que podemos esperar. Luego lo sacaremos con la guitarra, que la verdad es que parece que está bastante jugoso, ¿eh? Y fijémonos que la melodía... Tenemos el Fa sostenido que se mantiene todo el rato como melodía y nos vamos moviendo con estos cambios de acordes. Buah, tenemos aquí una guitarra eléctrica rollo de estas necklace que son muy heavylongas, muy de los 80. ¿Stratus se llamaban? ¿Stratus? Algo así, creo que había una marca, ¿no? Bueno, si lo sabéis, dejádmelo en la sección de comentarios.
No deja de meter sus cositas, estas voces aquí súper armonizadas, que hay miles y miles de capas. De hecho, tenemos algunos proyectos de Jacob en YouTube. Los breakdowns de Logic son una auténtica barbaridad, porque ves que hay 300, 400, 500 pistas, de las cuales, no sé, 250 son voces. Vale. Antes de seguir, vamos a coger la eléctrica porque creo que puede ser guay también sacar esto que está sonando. Vamos a pillar nuestra eléctrica. Pero antes, un mensaje de nuestro principal patrocinador, DistroKid. Vivimos en un paradigma donde lo audiovisual está a la orden del día. La música por sí sola es una herramienta realmente potente, pero si además la respaldamos con una buena imagen, podemos llegar a maximizar muchísimo más su alcance. Es por eso que desde DistroKid nos llega su novedad, DistroVid. ¿Os habéis fijado que en Apple Music ahora mismo es posible ver vídeos completos que respaldan el audio? ¿Conocéis Vevo, la plataforma adyacente a YouTube que usan todas las estrellas para subir sus vídeos? Bien, pues si queréis que vuestros vídeos estén en todos estos sitios, vuestra mejor opción es DistroVid, ya que de una manera muy sencilla os vais a asegurar de tener ese puntito extra de visibilidad. Muchas gracias una vez más a la gente de DistroKid por patrocinar este vídeo. Recordad que tenéis un código de un 7% de descuento en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, seguimos. Tenemos un Mi al aire. Entonces, para hacer este Fa sostenido con la 11, esto es lo que debe sonar. Este medio tono, ¿verdad? Entre el Si bemol y el Si natural, y el Mi, que es la séptima, que da este color lidio, como decíamos antes, para un La, que creo que lo hace abierto incluso, como si estuviese sonando este Mi de fondo, o sea. Es curioso ver a Jacob en este contexto así bastante heavylongo. Hay como un riff, en realidad es muy Back in Black, ¿no? Back in Black. Yo creo que está claramente inspirado, por este tema. Tiene el mismo groove a nivel de acordes y luego también tiene una especie como de feel de guitarra. Vamos a escucharlo una vez más. Vamos a hacer la comparación con el otro tema, Back in Black. Y este. Es decir, no es exactamente el mismo, por supuesto, no es plagio ni nada que se parezca, pero sí yo creo que tiene una cierta inspiración en este tema de los AC/DC. Venga, vamos a seguir escuchando esa parte que venía ahora. Sí, fijémonos en esa nota. Estamos jugando todo el rato con añadir esas dos tensiones, ¿no? La tensión 11, en este caso que hemos visto antes, y la tensión 9, también en este caso, que la verdad es que le da mucho rollo, con las voces lo está marcando un montón. Es muy guapo el tema, es muy happy. O sea, la manera como se entrelazan las armonías está muy, muy cañón, Bueno, no tengo ninguna duda de que Jacob básicamente ha grabado el 99% de los instrumentos que están sonando en este tema. Para aquellos que no lo sepáis, Jacob Collier es multiinstrumentista llevado a la maximísima potencia, es decir, lo toca absolutamente todo. Y yo creo que aquí claramente él ha grabado el bajo, ha grabado las guitarras, seguro que ha grabado también la batería. Incluso muchos de sus temas anteriores, y puede que este también, los produce y los mezcla él mismo. Es una locura. Está todo el rato. Es que todo el tema tiene textura de modo lidio. El modo lidio es el perteneciente al cuarto grado de la escala. Es decir, si estamos en la tonalidad de Do mayor, el modo que pertenece al cuarto grado es el lidio. Y tiene esta textura casi mágica. Todo el tema tiene esta textura lidia, ¿Qué? Y estos Red Hot Chili Peppers. Es muy loco, Este tema es como que se presta muy poco a lo que ha hecho hasta ahora Jacob. ¿Dónde está el tempo? Espera. ¿Cómo?
Ya me estás haciendo trampantojos, Jacob. Vale, después de estar quebrándome un poquito el cerebro, mi conclusión es, esto es un 4-4 todo el rato. Si hacéis el 1, 2, 3, 4, os va a funcionar. Lo único que la segunda parte lo está desplazando una corchea, si no estoy equivocado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Está manteniendo todo el rato este 4x4, pero va haciendo desplazamientos, creo que en la segunda parte, como que se desencabalca un momento durante una estrofa, durante 4 compases, perdona, y luego vuelve a pillar el 1 otra vez. Bueno, a ver, esto es Jacob. O sea, me gustaría ver esto que pasa en un concierto cuando haga esta canción, si la gente lo canta, porque estoy seguro de que hay muchos músicos que esto se lo van a aprender y lo van a cantar. Ay, ¿qué está pasando aquí, tío? Creo que ya hemos perdido la armonía. Todo lo bonito que nos había dejado Jacob ahí se lo ha pasado por el forro también. Y ahora esto es todo caos. Es todo caos. De hecho, solo hace falta mirar la cámara. Es como que la canción tiene como dos partes, pero absolutamente diferenciadas entre ellas. No tiene una estructura de tema pop. Toda la primera parte sí que tiene un punto muy rocky, ¿no? No es un estribillo, pero sí es verdad que tenemos un hook. Y después llegamos a la absoluta extrañeza y fantasía rítmico-armónica, melódica, con un montón de cosas pasando a nivel vocal también. Y ahora al final ya es caos absoluto. Y creo que ya acaba el tema. Bueno, vemos que al menos sí que sabemos que el tema acaba en mí. Vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. Conclusión. A ver, no es un tema muy atípico de Jacob. Es un tema que probablemente para poder sacarle todo el rendimiento al tema y poderos contaros el máximo de cosas posible, debería habérmelo escuchado antes muchas veces. He hecho una primera escucha solamente. Está muy guapo, toda la primera parte me flipa, toda la segunda parte me interesa desde un punto de vista musical. No me flipa, pero me interesa. Es decir, siempre me interesan los temas de Jacob, más allá de que me guste. Hay canciones de Jacob que no me gustan, que no me flipan, que no me las escucharé 300.000 veces, pero que desde un punto de vista musical es arte, es complejidad, creo que no en vano, sino que pensada, y eso me mola. No sé, a ver, en general el tema está guapo, creo que deberíamos dormirlo un poco antes de poder opinar realmente sobre la canción, pero bueno, es Jacob. A mí hay canciones, como os digo, que me encantan, hay otras que no me gustan tanto. Esta me apetece escucharla más y me apetecería mucho saber que me contase Jacob qué hay detrás de esta canción, qué ha pensado él, en qué le ha venido a la mente para escribir este tema, porque realmente es bastante curioso. Pero dejadme en la sección de comentarios lo que vosotros pensáis, lo que creéis vosotros de la canción. Ya sabéis que os leo a todos y os tengo en cuenta. Recuerda darle al like, campanita y suscríbete. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!